tardes. El pasado jueves, día 3 de abril del 2014, tuvimos una interesante conferencia virtual impulsada por el Colegio Colombiano de Psicólogos y AITP, Asociación Internacional de Coaching y Psicología. Las personas que se registraron para esta conferencia, tanto en la jornada del mediodía como en la de la noche, sumaron más de 800 personas. De todas estas personas surgieron muchas preguntas y vamos a dar paso a responder aquellas que no se pudieron responder en las dos sesiones. 1. ¿En qué ramas de la psicología se aplica el coaching? ¿Se aplica solo en la rama organizacional? Bien, el coaching no es una rama de la psicología, es lo primero que tenemos que aclarar. El coaching es una metodología que se nutre en un alto porcentaje de las fuentes de la psicología en sus diferentes escuelas. Entonces vamos a desligarlo de las ramas. Aplicación organizacional sí que la tiene, es donde más se conoce porque está enfocada en resultados. La segunda pregunta es: ¿dónde se encuentra actualmente una población o clientes deseosos de recibir procesos de coaching? ¿Cuál es la tendencia de la población general, perfiles, personas, etcétera? A nivel internacional, en general, la tendencia más alta es en las empresas, en las organizaciones, como decía, por la tendencia a centrarse en resultados o maximización de producción o procesos. Pero hoy en día ya también las personas normales, de a pie, común y corriente, pues quieren utilizar el coaching para mejorar sus procesos. Estamos precisamente, vamos a iniciar un estudio del estado del arte en Colombia sobre cómo está el coaching. Cuando tengamos más resultados específicos los publicaremos. Siguiente, ¿el coaching tiene que ver con cambios en la forma de ver la vida? Sí, efectivamente, de hecho hay corrientes que se basan en cambios de reestructuración cognitiva en la escuela de enfoque cognitivo. Entonces tiene que ver con ver diferente, de otra manera, la misma realidad verla diferente, ver más opciones, ver más posibilidades y ponerse en acción con ellas, con lo cual sí que se puede ver como una forma nueva de ver la vida, o como dice el coaching ontológico, un nuevo observador de la misma realidad. Siguiente, si el coaching implica una postura en la que solo se trabaja con la información del cliente, ¿significa que excluye algunas de las disciplinas? No necesariamente. Es verdad que siempre se trabaja con información del cliente. Se parece a la terapia centrada en el cliente rogeriana, de un corte humanista, con lo cual no es que se excluyan, es que el estilo es centrarse en la información del cliente solamente. En el vídeo también, en los otros vídeos de las presentaciones, se aclara suficientemente que el coaching trabaja desde el presente hacia el futuro y que no explora, que tiene niveles de análisis mucho menos profundos que el nivel de análisis que elabora un psicólogo, por ejemplo, pero sí que tiene que ver básicamente con la información del cliente. Siguiente, ¿cómo facilitar un proceso transformacional sin tener conocimientos de la historicidad? Aquí me gustaría aclarar varias cosas. Sí que tenemos conocimiento de la historicidad, solamente que no nos centramos en él. Para hacer un proceso de coaching partimos del presente hacia el futuro. La historicidad son puntos de referencia que utilizamos para ver qué ha hecho bien el cliente, qué sí le ha funcionado en el pasado para encontrar buenos resultados hasta el presente y mejorarlos. Y a partir del presente ver qué circunstancias se le dificultan para encontrar alternativas de solución para mejorar su ejecución. Con lo cual, si nos centramos en lo que ha hecho bien el cliente, más lo que puede hacer bien en adelante, más identificar lo que le falta para modificarlo y desde él mismo, desde ella misma, hacer las acciones concretas, la probabilidad de cambio es muy alta. Siguiente, ¿qué ofrece el coaching que no haya ofrecido históricamente la psicología? ¿Cuál es la marca diferencial de dicho nivel de intervención? Bien, dos elementos fundamentales. Uno, el coach es un agente vacío. Yo lo defino como agente vacío porque es una persona que no lleva información nueva a su cliente, con lo cual a ella marca una diferencia con el psicólogo o la psicóloga, que es una intervención desde una hipótesis, desde una evaluación, desde un diagnóstico. Por el otro lado, prácticamente todas las escuelas de coaching también se centran en resultados, que los resultados sean rápidos, eficaces y que estén centrados en la información que el cliente da, los recursos del cliente. La siguiente, ¿el coaching es cliente y en psicología sigue siendo paciente? A ver, hasta mediados del siglo pasado solamente la psicología se centraba en el problema.
Entonces, paciente era aquel que recibía pacientemente una respuesta, porque se suponía que no la tenía. Actualmente también la población clínica pues es un paciente porque pacientemente espera que su terapeuta le facilite o entre los dos se encuentren una respuesta. En coaching, como lo hemos dicho, como es centrado en el cliente, las cualidades, las capacidades, las competencias, las habilidades, los recursos del cliente, entonces el cliente no espera nada, tiene una acción activa, tiene un rol protagonista activo en la relación entre el cliente y su coach. O sea, el coach espera que el cliente sea el que ejecute, no es al revés. La siguiente, ¿cómo puedo vincular el coaching en psicología en el campo educativo? Bien, aquí me gustaría remarcar un cambio, digámoslo, epistemológico de cómo se conoce, cómo se aprende. Desde mi punto de vista, el coaching aporta un elemento bien interesante, que no es nuevo, sino más bien recupera una información que en la Grecia clásica ya se hacía de manera habitual, y es que el estudiante es una persona que puede tener un rol mucho más activo en su labor, en su proceso de aprendizaje, en su curva de aprendizaje. Sí que es verdad que el educador, la educadora, el profesor, docente, maestro, como se llame, tiene información nueva que aportarle a su estudiante. No obstante, si el proceso se hace desde el estudiante, desde sus motivaciones, desde sus intereses, esto hace que el estudiante se comprometa con su propia labor de aprendizaje. Y el maestro, docente, se convierte en alguien que acompaña un proceso, que en cierto momento dará una información nueva, como es lógico, porque su estudiante no la tiene, pero si parte desde el interés del estudiante, desde su línea de aprendizaje, va a ser mucho más eficaz. Siguiente, ¿el coaching se maneja igual en todos los países o hay particularidades en Colombia? Bueno, tanto el coaching como cualquier otro proceso requiere de un estudio del contexto, de las particularidades de cada país y más allá del país también de cada zona, porque cada zona tiene sus particularidades culturales, sociales, de hábitos, incluso jurídicas, demográficas, que necesitamos estudiar pues para aplicar muy bien una metodología. Entonces el coaching no es la excepción. Aparte, como decía, vamos a iniciar un estudio para revisar el estado del arte en Colombia y poder verificar cuáles son esas características en nuestro país. Siguiente. Coaching y psicología están siempre relacionadas por el tema de motivación. ¿Se pueden aislar? En principio yo diría que no se pueden aislar. Y también diría que tanto el coaching como la psicología sí que tienen un factor de motivación de base bastante importante. La conducta humana, que es lo que en el fondo une a la psicología y al coaching, la conducta humana tiene un factor de motivación clave. Nosotros nos comportamos por algo o para algo, siempre tenemos un propósito para hacer las cosas. Y esas cosas, eso que nos mueve a hacer las cosas, es algo muy personal. Entonces, por supuesto que para conseguir resultados, y sobre todo si estamos hablando de mejorar, de llevar a la excelencia o incluso a lo extraordinario, hemos de tener también motivaciones extraordinarias. Hemos de tener un sentido, como diría Viktor Frankl, una razón también, un para qué, como diría Nietzsche, algo que nos mueva de verdad a hacer las cosas, sea lo que sea, pero sí que es importante y sí que están vinculados. Siguiente, ¿se necesita alguna estructura de personalidad para facilitar las competencias necesarias en el ejercicio del coach? Bien, esta pregunta yo la quiero entender como las competencias que requiere un coach para hacer el ejercicio del coaching. Efectivamente sí, todo el mundo no puede hacer coaching, todos no. De hecho, hacer coaching requiere ese ejercicio de taza vacía, es decir, de verdad de ir a mi cliente sin prejuicios, sin mapas mentales preconcebidos, o por lo menos si yo los tengo, hacerlos conscientes para evitar que interfieran en ese proceso dialogal en el que el cliente es el protagonista. Aquí hay una pregunta que tiene cierta complejidad, la voy a resumir. Se refiere a la efectividad de los procesos de coaching y si sirven para todo, si hay algunas experiencias de éxito.
Bien, efectivamente, lo comentamos en la conferencia de mitos y realidades. El coaching no sirve para todo, no es la panacea. Hay que tener en cuenta otras necesidades de los líderes. Muchas veces una compañía, si nos referimos a una organización empresarial, no necesita coaching, lo que necesita es capacitación, formación, mentoring, tutorías o estrategias muy técnicas, formación en estrategias muy técnicas, con lo cual el coaching ahí no tiene nada que hacer. El coaching responde a necesidades de mejora de procesos, cuando los procesos ya se encuentran bien y quieren mejorar el resultado o hacer que el resultado sea más ágil, más eficaz. ¿Qué relación existe entre el coaching y los tests psicológicos que hacen parte de los requisitos exigidos por las empresas y entidades para elección del personal que laborará en ellos? A ver, el coaching no hace assessment, son procesos muy diferentes, ni procesos de selección de personal, son procesos muy diferentes. Si en algún caso se aplican pruebas pretest para hacer procesos de coaching, los resultados de esas pruebas son meramente informativos para que el cliente, quien va a empezar un proceso de coaching, se dé cuenta de información que él o ella misma quiere utilizar para su proceso de coaching, con lo cual son procesos totalmente diferentes. El coaching también trabaja algo desde lo comportamental o únicamente lo cognitivo. Bien, nuestro enfoque de coaching desde la ASP que defendemos nosotros es un enfoque integrativo científico. ¿Esto qué quiere decir? Que en los procesos de coaching tenemos en cuenta las bases psicológicas y filosóficas que aportan a cada uno de los procesos o de las fases de un proceso de coaching. La parte cognitiva es transversal y la conductual también dentro de un proceso de coaching. Lo conductual aporta el elemento de acción, de organización, de hacer sistemático el proceso para obtener resultados. La parte cognitiva interviene o es utilizada en los procesos de coaching para ver otras maneras, otras alternativas de ver la situación o reestructurar la situación. No quiero decir que hagamos intervención clínica en terapia racional emotivo-conductual, simplemente que un coach que aplica el coaching efectivamente se centra en la conducta, en la acción y también tiene mucho que ver el cambio de pensamiento o cómo piensa su cliente. Hay una pregunta transversal que tiene que ver con cómo se considera una persona sana, que podría ser equivalente a población no clínica y cómo intervenir en ella. Es una pregunta bien interesante porque aquí entramos en la reflexión de qué es normal y qué no es normal, qué es un comportamiento anormal o psicopatológico o desadaptativo o inadaptativo. Aquí entramos en un terreno complejo. Yo diría un poco lo que dice Jens, que el coaching es para personas neuróticos normales, como yo o como tú, con lo cual las personas que funcionamos más o menos, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras relaciones, con más o menos problemas que podemos resolver en la vida, pues somos personas a las que nos puede aplicar coaching. Personas que tienen ya problemáticas más profundas de tipo cognitivo, conductual, que está en un proceso en la vida que lo podemos tener también cualquiera, que le impide avanzar en ese momento, pues no es el coaching el que le va a servir, sino una intervención psicológica. ¿Puede trabajar coaching con cualquier edad? Niños, adolescentes, jóvenes, sí. ¿Puede combinar el coaching personal y el coaching grupal? Sí, pero con coaches diferentes. Uno para el individual y otro coaching para el grupal. No combinar los coaches. El coaching es similar al acompañamiento psicosocial que se promueve hoy en día por parte del Estado a las víctimas de la violencia. La forma en que se dan las herramientas, el enfoque basado en el cliente suena muy similar. Efectivamente, en el Congreso Nacional de Psicología Tejiendo la Red Social de septiembre del 2013, en el cual participamos, hemos tenido conversaciones en mesas de trabajo que tenían relación con esto. Y lo que puedo decir al respecto efectivamente es que las estrategias que se centran en el cliente y que tienen que ver con mejora de procesos, el coaching tiene mucho que aportar a nivel social y a nivel individual. Lo que sí recomendamos es que haya un acompañamiento psicológico, no solamente con población delicada como esta o población esta u otra, pues que requiera una intervención más específica. Se necesita un acompañamiento clínico y un acompañamiento de una visión social más estructurada. ¿Cuál es la relación del coaching con la inteligencia emocional?
Bien, la inteligencia emocional es un área de investigación o de trabajo que además también se ha puesto muy de moda y que se ha trabajado a fondo con más o menos rigor. Es un enfoque más. El coaching, como digo, es una metodología, con lo cual si la puedes combinar o la quieres combinar con otro elemento adicional que tenga una base o una línea de trabajo, lo puedes combinar perfectamente. Se tiende a confundir coaching con sesiones de actividades lúdicas tipo actividades de campo, depende de quién lo practique. Es muy popular o común hablar de psicología del deporte y coaching deportivo. ¿Qué diferencias podemos encontrar? Bien, el coaching ha bebido como una de las fuentes más influyentes de la psicología del deporte. De hecho, coach traduce entrenador, con lo cual ha habido mucha relación, sobre todo en Europa, con Whitworth, por ejemplo. Lo que es necesario distinguir desde nuestro punto de vista es la intervención del psicólogo. Volvemos a las bases. El psicólogo tiene un rigor diferente al del coach y no podemos confundirlo. Podrían mezclarse o fusionarse o intervenir en un proceso u otro, o ir de la mano psicólogo deportivo con el coach, también puede ser, pero siempre manteniendo la psicología del deporte en su lugar y sus méritos de especialización, y el coaching como metodología aplicada al rendimiento deportivo. En intervención en crisis, ¿qué es más efectivo? ¿El coaching o la psicología? Entonces mismo ya es una crisis. ¿Cómo podemos hablar de esto? A ver, cuando una persona está en crisis no necesita coaching, necesita resolver la crisis, necesita una intervención de contención, que son habilidades muy específicas del coach especializado en crisis. Con lo cual no recomendaría el coaching. Lo que recomendaría el coaching es cuando salga de la crisis.